Pioveano. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Bien, bueno, Mirá, la verdad que... Sí, gracias por esperarnos. Estamos muy preocupados, ¿viste? Mirá, la verdad que está el tema de las terapias, si bien el gobierno de la ciudad habla de un 80% de ocupación, para nosotros no solo es el 100%, sí, sino que estamos esperando desgraciadamente o dar un alta o que pueda salir un óbito para poder ingresar un paciente o 2 o 3. Entonces, nosotros hace 7 semanas, Julián, habíamos hablado, empezó el colapso en la ciudad de Buenos Aires y habíamos hablado de la importancia de que realmente el gobierno de la ciudad hiciera una cuarentena firme, volviera atrás con la circulación y bueno, por el contrario, ¿no? El gobierno de la ciudad apeló a la cuestión de la Corte Suprema para vetar un DNU, donde hoy, por ejemplo, en Córdoba nos están diciendo con el récord de muertes que están cerrando la escolaridad presencial. O sea, que, ¿qué quiere decir esto? Si ellos nos dijeron a nosotros, según ellos, la escolaridad presencial no influenciaba en esto. Y sin embargo ahora están cerrando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se terminó la necesidad imperiosa de que los chicos van a ir a la escuela? ¿O porque están colapsando se dan cuenta que tenían que cerrar? Entonces, son 6 semanas, 7 semanas que, fíjate, la ciudad abrió y volvió a abrir la escolaridad. Volvió a abrir un montón de circulación en la semana. Quiere decir que otra vez nosotros estamos tratando de sacar el agua del barco y ellos están haciendo agujeros con un taladro, ¿viste? Entonces es muy difícil esto. Doctora, yo decía más temprano, digamos, lo que parece interesante es a ver si esto es así, si usted lo considera así. Tenemos un número de fallecidos alto en el día de la fecha, la cifra más alta, una de las más altas desde que comenzó la pandemia, 733 fallecidos. Y tenemos un número de contagios que quizás ya no es tan relevante, o sea, es muy importante, no hay ninguna duda, pero no es de las cifras más relevantes de la serie. Entonces, uno podría pensar, bueno, en el momento en el cual se estaba discutiendo, usted mencionaba, ¿no?, la continuidad o no de las clases presenciales en la ciudad, era casi el momento donde se empieza a registrar el mayor número de contagios. ¿Usted estima que si la ciudad no hubiese persistido en términos de lo que usted estaba comentando, hoy tendríamos un menor número de fallecidos? Absolutamente, absolutamente. O sea, nosotros hubiésemos bajado en 6 semanas, hubiésemos bajado la demanda porque hubiésemos ya desagotado, entre comillas, los casos que vienen de antes. Entonces vos te hubieses podido acomodar y si ya los números de casos te van bajando, obviamente aquello que alimenta los ingresos estaría bajando. Vos recordás, Julián, que el año pasado, cuando en julio se cerró, que se abrió a los 10 días, se sostuvo lo que yo le llamo siempre la sectorización de la circulación, lo cual empezó a hacer, digamos, primero que los números no subieran, o sea, bajara la velocidad del aumento de la curva. En un momento dado se estabilizó realmente una meseta y después empezó a descender. Y esto era acompañado también por la ocupación en estos lugares que nosotros vimos desocuparse. De hecho, siempre les cuento que la terapia nuestra, que era COVID, dejó de ser COVID. Y bueno, nosotros hace 4 semanas tuvimos que volver a ser COVID. Quiere decir que si vos ahora cerrase fuertemente y realmente sectorizaras y no hicieras o promovieras actividades donde la gente tiene que mezclarse, estarías empezando, digamos, recién a los 15 días de eso, a bajar los números y obviamente a desagotar recién 4 a 6 semanas. Claro. O sea, si hoy nosotros, Julián, cerrásemos, de acá en adelante todavía tenemos 4 a 6 semanas para estar así colapsados. Claro, qué escenario realmente crítico. Doctora, ¿qué papel le cabe en todo esto a la vacunación, ¿no? Digo, ¿en qué momento el impacto de la vacunación uno puede empezar a notarlo en los números? Bueno, obviamente yo ahora no te escucho, pero con respecto a lo que vos me preguntás de la vacunación nos va a servir
Obviamente para disminuir el riesgo en las personas que tienen que circular y que son de riesgo, o ahora digamos que ya vamos a empezar a vacunar gente que no es de riesgo, pero que vimos también que la gente que no tiene riesgo se puede enfermar gravemente, y eso obviamente te va a dar un alivio en determinados grupos. Pero nosotros sabemos que la vacunación per se en estos momentos, con estos números, no nos va a salvar y van a empezar a bajar. Claro. Los números van a empezar a bajar en realidad por cerrar. La vacunación nos va a servir o se va a reflejar en realidad cuando pasen más del 60%, o sea, ni que hablar con el 75%, vamos a tener la inmunidad de rebaño, y ahí sí vas a ver bajar los casos por la vacunación. Pero en este momento, que lo decíamos, ¿no? Si nos comparamos con Israel, por ejemplo, que también había vacunado muy fuerte y bajaron sus números, pero en realidad bajaron por la cuestión de haber cerrado, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, vos fijate que llevamos un ritmo de vacunación de casi 300.000 personas por día. Quiere decir que nosotros estamos muy cerca realmente de llegar a esos números, pero todas estas semanas, si nosotros, ¿se escuchó? Sí, perfecto. Si nosotros no, listo, ya lo termino. Entonces, si nosotros no cerramos ahora, sí, vas a tener la vacunación, pero se va a seguir chocando contra gente que se muere masivamente, cuando en realidad lo que nos va a salvar de eso es hoy por hoy cerrar. Doctora Piovano, la verdad le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, ha sido muy amable. No, muchas gracias a vos, Julián, y bueno, de verdad la gente que pueda quedarse en casa o que pueda, digamos, de alguna forma no mezclarse, por favor que lo haga, porque realmente la situación que estamos pasando es muy, muy difícil, muy difícil. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias, doctora.